Amén, muchas gracias. Aquí estamos. Quien damos el agua, no se preocupe. Por favor, si son tan amables, ¿a dónde creen que vamos? Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Hemos estado trabajando por algunas semanas en estos principios maravillosos, tremendos, de la palabra del Señor. Bendecimos al Señor por eso. Y porque nos da la oportunidad que de una u otra forma esos mensajes queden grabados para, si necesitamos echar mano después de ellos, ahí van a estar disponibles para ustedes en YouTube. También, por cierto, se me ha ocurrido esta semana que vamos a empezar a subir los mensajes que teníamos desde hace años en Facebook Live también. Lo vamos a empezar a subir y a poner en estreno para las personas que siguen la página. Vamos a tener también ahí material, va a estar tanto en YouTube como en Facebook. ¿Ok? Amén. Bueno, damos gracias al Señor. Me da mucho gusto verlos otra vez. A todos, que estén muy bien. Vamos a trabajar en Efesios capítulo 4. Y hemos tenido la oportunidad de avanzar mucho semanas anteriores y poner algunas bases acerca de lo que es Efesios. Y Efesios es un libro que, valga la redundancia, se escribió para una iglesia que se llamaba Éfeso. ¿Okay? Y esta iglesia de Éfeso estaba en la región de Asia, donde predicaba Pablo y donde Pablo también ayudó a fundar iglesias, ¿cierto? Hablábamos y decíamos que la iglesia de Éfeso era una iglesia que era muy, ¿cómo decirlo? No tenía muchos problemas como otras iglesias de la iglesia primitiva, pero definitivamente el Señor fue maravilloso al darles a ellos una porción de verdad, al revelarles en la carta a los Efesios, por medio del apóstol Pablo, cómo poder crecer. Diga conmigo, crecer. Y nos metimos a todo esto porque, si se acuerdan, comenzamos a estudiar cuáles son las recompensas eternas que tenemos en el Señor. ¿Se acuerdan? Empezamos a ver cuál es el premio del supremo llamamiento. Empezamos a ver cómo es que funciona este asunto de que cuando comenzamos la carrera con el Señor, Él nos perdona, nos lava, nos limpia, nos redime con su preciosa sangre. Y entonces empezamos a caminar, empezamos a crecer. Debemos empezar a caminar, mejor dicho. Y Efesios sirve para eso, sirve para enseñarnos el mapa a donde tenemos que llegar, el mapa o el punto final al que tenemos que llegar. Para eso sirve la carta de Efesios. Efesios contiene, ya se lo he dicho en otras ocasiones, contiene principios muy profundos, contiene verdades tremendas, contiene secretos para el crecimiento espiritual. Yo sé que ustedes, tanto como yo, desean crecer espiritualmente. Amén. Yo sé que ustedes no desean quedarse hoy como estaban hace 6 años. No desean estar dentro de 10 años como están ahora. Creo que ustedes necesitan avanzar y crecer, ¿verdad? No queremos ver a Bridget dentro de 5 años como está ahorita. Queremos que crezca. Aunque uno dice, no quiero que crezca nunca nadie. Que los niños se queden como son cuando tenían 2 años. Pues uno quisiera eso, pero en lo natural uno necesita que los hijos crezcan, ¿o no? ¿Sí? ¿Pues imaginan ustedes que nuestros hijos no crecieran y nosotros llegáramos a viejitos y ellos no? Ya no tendríamos fuerza, ¿verdad? En lo natural necesitamos que la gente crezca, que los niños crezcan. En lo espiritual, el Señor necesita que usted y yo crezcamos, que usted y yo avancemos, que usted y yo avancemos y no nos quedemos estancados en lo mismo. Los hermanos varones que están conmigo en el grupo de hombres, ¿se acuerdan que les enseñé sobre un gigante que se llama el gigante del estancamiento? ¿Se acuerdan? O el gigante de los surcos, porque se quedan en rutinas. Y las personas que se quedan en rutinas, las personas que se quedan atrapadas, encajonadas en una misma cosa, son personas que no avanzan. Me estoy refiriendo al hecho de que si usted se queda practicando un hábito que no le es provechoso para usted, ni su cuerpo, ni su espíritu, usted se va a quedar estancado y tarde o temprano no va a poder avanzar. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, voy a ocupar la pizarra ahora para decirles algunas cosas aquí en Efesios 4. No sé de dónde salieron estos plumones, pero aquí están, los voy a usar. Muy bien, Efesios 4, ahora vamos a leer un poquito más de contexto, ¿ok? Porque hemos estado trabajando algunas cosas. ¿Se acuerdan que hicimos un pequeño diagrama aquí en el que pusimos esta palabra hasta que lleguemos, perdón, que todos lleguemos
que todos lleguemos. Bien, esto ya lo llevamos avanzado, ahora vamos a tratar de meternos a esta palabra. Todavía no sé si vamos a llegar ahí, porque quiero que vean otras cosas antes. ¿Tienen Efesios 4? Sí, vamos a leer, déjenme ver, desde el 11. Fuerte conmigo, por favor, como un ejército. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Digan, digan, muy bien. Ahora necesito decirles 6 cosas para las que nos va a servir Efesios 4. 6 cosas para las que nos va a servir Efesios 4. Número 1, ¿para qué dejó el Señor dones? ¿Para qué dejó el Señor ministerios? ¿Para qué dejó el Señor la iglesia? ¿Para qué dejó el Señor casa de misericordia? Número 1, para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Luego les voy a explicar qué es esto, ¿ok? Pero quiero que vean que el Señor nos ha dado los recursos necesarios. Número 2, para edificación del cuerpo de Cristo. Para edificación del cuerpo de Cristo, ¿ok? Número 3, entonces, alguien puede preguntar, ¿y entonces yo por qué necesito congregarme? Porque la Biblia dice que para eso el Señor dejó apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, pastores, la iglesia, la ha dejado para que se complete la obra del ministerio, es decir, que es necesaria la iglesia. Número 2, la ha dejado para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita ser edificado. ¿Y cómo se edifica? Ya les voy a explicar, me voy a tener a explicar eso, porque se edifica de 2 maneras, ya se los he dicho. Se edifica del lado personal e individual y se edifica del lado congregacional o colectivo, ¿ok? Número 3, para continuar ministrando hasta que todos lleguemos, para llevarnos hasta que todos lleguemos. Esto ya lo vimos, ¿verdad? La iglesia, el cuerpo de Cristo, o los pastores, maestros, lo que tenemos, lo que recibimos, el mensaje, estar en la iglesia, a usted le va a servir para que se complete la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, para ayudarnos hasta que lleguemos todos a ese lugar, a esa meta. Ese es el llamado. Ahora, les voy a decir algo. Si una iglesia no está cumpliendo esto, es una iglesia que no está haciendo su trabajo completo, ¿ok? Y debemos orar para que el Señor nos ayude a nosotros a ser una iglesia que ayude a esto, porque para esto el Señor instituyó la iglesia, ¿sí? Número 1, para completar la obra del ministerio. Número 2, para edificación del cuerpo de Cristo. Número 3, para ayudarnos hasta que todos lleguemos, ¿ok? A ver, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Esta es la palabra de hoy. Vamos a llegar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No se preocupe, yo se lo voy a explicar despacio, ¿ok? A la unidad de la fe. 4. ¿Saben a dónde más vamos a llegar con esto? ¿A dónde tendríamos que llegar con esto? Ahí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué? ¿De la fe y qué? Ok, entonces esto tendría que llevarnos hasta que todos lleguemos a conocer, al conocimiento de Cristo. Vamos despacio, yo les voy explicando poco a poco una de estas cosas, ¿ok? 5. Miren para qué sirve la iglesia, pues. Miren para qué nos ha puesto el Señor aquí. 5. Para ser conformados como un hombre perfecto. Para convertirnos en un hombre perfecto. ¿Ok?
aquí lo voy a poner, convertirse en un hombre perfecto. En un hombre perfecto, para convertirnos en un hombre perfecto. Para eso sirve la palabra, para eso tenemos la instrucción, para eso tenemos los recursos, la dirección que el Señor nos ha dado. Número 6, para ayudarnos a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí lo voy a poner, ¿ok? 6, pónganse ustedes ahí. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pónganlo ustedes ahí. ¿Bien? Entonces, lo que quiero que vean con esto es lo siguiente. Bueno, el Señor, ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, el Señor nos pone desde el punto de partida y nos dice, ok, adelante, empieza a caminar. Ya te di mi perdón, ya te di mi salvación, ya te di mi sangre, aquí tienes los recursos. Y estas 6 cosas son las que Efesios 4 dice que tenemos que alcanzar todos. Tenemos que completar la obra del ministerio, tenemos que lograr que el cuerpo de Cristo sea edificado, tenemos que alcanzar a llegar a la unidad de la fe, tenemos que alcanzar a llegar al conocimiento de Cristo, tenemos que convertirnos en hombres perfectos y tenemos que alcanzar la medida de la estatura de Cristo. Ahora pregunto, ¿será que todas esas cosas requieren un trabajo? ¿Requiere un trabajo ser conformados o convertidos como el hombre perfecto? ¿Requiere trabajo alcanzar la medida de la estatura y la plenitud de Cristo? ¿Requiere trabajo ser edificados? ¿Requiere trabajo alcanzar una unidad? ¿La unidad? Ahora la pregunta aquí es, ¿cuánto estamos nosotros trabajando por esto? Hermano, ¿cuánto está usted trabajando para alcanzar la unidad de la fe, para alcanzar la unidad del conocimiento del Hijo de Dios? ¿Cuánto está trabajando para convertirse en un hombre perfecto? ¿Cuánto está trabajando para alcanzar la medida de la estatura de Cristo? ¿Cuánto estamos trabajando para que la obra del ministerio continúe? ¿Cuánto estamos trabajando para que el cuerpo de Cristo sea edificado? Porque, bueno, usted me podrá decir, sí, pero es que aquí dice que ahí solo le corresponde a los pastores, a los maestros, a los evangelistas. ¿Usted cree que ese trabajo solo es de nosotros? ¿No? Levánteme la mano, ¿quién piensa que ese trabajo le corresponde solo a los pastores, maestros y evangelistas? Míreme, le voy a decir algo. Desde el momento en que el Señor pone su perdón y su mirada en usted, desde el momento en que el Señor toca a Fernando y le pone su sangre para decir, esta es mi propiedad, desde ese momento dice la Biblia que Fernando se convierte en un embajador, oigan esto, se convierte en un agente del ministerio de la reconciliación. Eso quiere decir que desde ese momento Fernando comienza a trabajar y comienza a operar como un ministro de la palabra de Cristo para poder ir contarles a los demás lo que Cristo ha hecho en él. Por lo tanto, usted no necesita un ordenamiento oficial, y si lo va a tener, que bueno, por una organización y porque el Señor enviste eso. Pero usted no necesita un ordenamiento especial para ir y contarle a alguien de Cristo. Usted no necesita un ordenamiento especial para ir y orar por un enfermo, por un familiar que está pasando por una situación difícil. ¿Me explico? Es que mire, yo quisiera orar por su situación, pero lamentablemente ahorita yo no tengo ninguna credencial. Lo que estoy tratando de decirles con eso es, vaya y predique a Cristo con el ejemplo, con su palabra, con lo que usted dice, con lo que usted hace, porque de esa forma usted está trabajando para la obra del ministerio. De esa forma usted está trabajando para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Me están siguiendo?
De esa forma, usted está trabajando para que Cristo crezca en usted y para que Cristo crezca en otros. Ahora déjenme preguntarles una cosa. ¿Cuánto están compartiendo de Cristo donde ustedes están? Otra vez les voy a preguntar, ¿cuánto están compartiendo de Cristo donde ustedes están? ¿Cuánto conoce su familia que usted es cristiano? ¿Cuánto conoce su familia? No, es que mira, a mí me da un poquito de pena con mis hijos, con mi papá, con mi mamá, porque mire, mi mamá usted no la conoce, ella no, usted no la, a mí, entonces yo por eso mejor no le digo nada que yo soy cristiano. Porque si le digo, ay Dios, y ustedes nunca han sufrido aquello de, uy, ya te hiciste hermano. ¿Ah? ¿Quién no ha sufrido eso? Uy, ya sos hermano. ¿Ya te volviste aburrido? ¿Y qué es? ¿De los gritones o de los no gritones? ¿Ah? ¿Ya te volviste alguien que, ay no, ahora ya no te puede decir nada? Yo le invito a que usted sea como el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dijo, todo cuanto he sido, todo cuanto he tenido, todo cuanto he pensado tener, lo tengo todo por basura con tal de llegar a alcanzar a aquel que me amó. Y con eso le estoy diciendo, no le estoy diciendo pégale una patada a su familia y ya no les hable. Con eso les estoy diciendo, ámenlos, oren por ellos, perdónenlos, pero no se fijen en esas cosas, pongan su mirada en la meta, pongan su mirada en la recompensa que es Jesucristo. Él vale la pena, Él vale la pena. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo eso? Volvamos al punto. Porque Pablo está diciendo, hasta el final, ya estudiamos eso, hasta que todos lleguemos a ese lugar, al lugar de la cabeza, al lugar de amar su soberanía, al lugar de amar su gobierno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Están listos para meternos en esta palabrita? De verdad quiero saber si están listos. Hermanos, ¿están listos para meterse en esa palabra? No puedo seguir si ustedes no están listos, porque lo que viene es duro, es difícil y es una de las cosas más complicadas que pueden haber en la vida. Porque Cristo, por su palabra, Dios en su palabra ha dicho, yo les he dado los recursos, yo les he dado lo que necesitan, yo les he dado todos los materiales que necesitan para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que se complete la obra del ministerio, para que lleguen a la unidad de la fe, para que lleguen al conocimiento, para que se puedan convertir en un hombre perfecto y para que lleguen a la estatura. Yo le he dado todo por ustedes. Y entonces, lo voy a decir, pues lo tengo aquí en el corazón y se lo voy a decir. Cuando ustedes oigan esta verdad, no hay vuelta atrás. ¿Me escucharon? Así que están a tiempo todavía de salirse por esa puerta si no quieren oír esta verdad. Porque cuando ustedes oigan esto, no hay vuelta atrás. ¿De verdad lo quieren? ¿Quiénes quieren llegar a ser la esposa? ¿Quiénes quieren llegarse a vestir de lino fino, resplandeciente, que son las obras justas de los santos? ¿Quiénes quieren llegarse a vestir del vestido de jaspe? ¿Quiénes quieren que la nueva ciudad sea formada en su corazón? Que la nueva Jerusalén sea creada aquí adentro en su corazón para poder estar en la boda del Cordero. Necesitan estar en unidad. No existe tal cosa como un cristiano que no le habla a otro que es parte de la esposa. Y Dios sabe que no lo estoy diciendo por nadie personal, porque gracias a Dios, lo digo delante del Señor, yo aquí no conozco de todos ustedes un caso que me digan, yo no le hablo a fulanito, no, yo no le hablo a menganito porque no me gusta, pastor. Miren, fíjense que ese hermano me mira mal. No, gracias a Dios, ninguno de los que están aquí, pero lo estoy diciendo porque tengo que decirlo. Pero no puede haber parte o ser
esposa si no hay unidad. Y por eso les advertí, si de verdad querían oír esto, porque aquí no existe tal cosa como, no, mire pastor, ya me puedo 5 libros de la Biblia completos y se los puedo explicar en hebreo, griego, arameo, español, inglés y alemán. Yo creo que con eso ya alcanzo a llegar. Mire pastor, yo ya tengo los 3000 sermones de la doctora, los tengo repasados, ya con eso alcanzo a llegar. Pero si eso está en mi corazón y al mismo tiempo en mi corazón no hay unidad para con la hermandad, no hay unidad para con mi familia, no hay unidad para con nadie, sino que lo que hago es dividir, hermano, usted no va a llegar. Yo sé que usted va a decir, pero ¿usted quién es para decir eso? No soy nadie. ¿Quién lo está diciendo? Hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? Dígalo, ¿a la qué? ¿A la qué? Ahora vamos a esa palabrita, la unidad. Aquí arriba, hasta que todos lleguemos a la unidad. Tremendo, estas palabras son bien bonitas, ¿verdad? Hasta que lleguemos, el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¡Qué bien! Hasta que todos lleguemos, les he dado los recursos, no los voy a dejar, no me voy a dar por vencido con ustedes. El que comenzó la buena obra en ustedes la va a terminar para el día de Jesucristo. Luego dice, hasta que lleguemos a ser uno. A ser uno. ¿Quieren que se lo demuestre? Vaya pues. La palabra unidad en griego es la palabra strong, para los que notan los números, G1775. G1775. Estaba preguntando de quién eran estos plumones. Ah, ok. José no los dejó. Ahora vean esto, la palabra unidad en griego, los que tienen su diccionario ahí en el Strong, ¿verdad? No, permanente. Iba a cometer un error. Esta palabra significa unanimidad. Significa uno. Oigan esto, significa acuerdo. La palabra griega para unidad significa unanimidad, significa un acuerdo, significa ser uno. ¿Lo están viendo? Oiga pues, hasta que todos lleguemos a la unanimidad, hasta que todos lleguemos a ser uno, hasta que todos lleguemos a un acuerdo. ¿Qué es un acuerdo? ¿Qué es un acuerdo, hermanos? Llegar al mismo pensamiento. Llegar al mismo pensamiento, dice la hermana Claudia. ¿Qué más es un acuerdo? Mismo sentir. ¿Qué más es un acuerdo? ¿Qué tal? Vos tenés 5, yo tengo 8. Poné tus 5, yo pongo mis 8 y ya tenemos 13. ¿Eso es un acuerdo o no es un acuerdo? ¿Qué tal? Tú eres diferente. Tú eres bien alegre, yo soy bien serio. Pero los dos tenemos que amarnos, los dos tenemos que perdonarnos, los dos tenemos que aguantarnos, tenernos paciencia y orar unos por otros. Eso se llama un acuerdo. Un acuerdo es, yo sé, Mike, que tenés debilidad. Yo sé, yo también tengo un montón. Quizás yo tengo más que vos, pero mira, no te preocupes, yo voy a orar por vos para que el Señor te ayude, para que el Señor te dé fuerza y vos orar por mí. Eso es un acuerdo. ¿Me están siguiendo? De verdad que estoy tratando de ponérselo de la forma más sencilla posible, porque este es un tema grandísimo. Vámonos por favor a Isaías 53. Muy bien, entonces, obviamente aquí voy a insertar algo que puse en la introducción desde hace un par de semanas. Y sé que les va a hacer sentido lo que les voy a decir. Muy bien. La unidad de la fe se alcanza al menos de dos formas, o el Señor la puso de dos formas.
Número 1, colectiva, ¿ok? O congregacional, si le quieren llamar, o como el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y por el otro lado se alcanza individual. Individual. ¿Qué les parece? Les voy a proponer que hagamos un acuerdo, vaya, para que aprendan qué es la unidad, es tener un acuerdo, ¿sí? Les voy a proponer que ahora les voy a enseñar este, y la otra semana les voy a enseñar este, porque este necesitan oírlo ustedes, de verdad. Este les voy a enseñar ahora, Isaías 53. La unidad de la fe entonces es, o se divide en dos lados, colectivo e individual. A ver, Isaías 53, ¿ya han leído ese capítulo? Sí. Levánteme la mano, ¿quién conoce Isaías 53? ¿Lo han leído? ¿Sí? Tremendo, ¿verdad? Vamos a ver. Antes que lo lean, se lo voy a decir. Cuando Cristo iba a la cruz del Calvario, véanme aquí por favor. Cuando Cristo iba a la cruz del Calvario, Cristo llevaba en su mente una cosa. Cristo llevaba en su mente, lo enseñó la pastora ahora en el primer servicio, venir a establecer el reino de Dios entre los hombres, en los hombres, para quebrar la ciudad del orgullo, para quebrar el pecado que había aprisionado y encarcelado al hombre. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo iba pensando en que esa obra es la que venía a hacer. ¿Se acuerdan que Él dijo, pero yo he venido para deshacer las obras del enemigo, deshacer las obras del diablo? Para esto vino el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan? La obra que el diablo había creado en el hombre era tergiversar y trastornar la voluntad que Dios le dio al hombre. Lo logró. Pero Cristo apareció para establecer el reino de Dios en el corazón del hombre y así poder edificar la nueva ciudad en el corazón del hombre. ¿Estamos ahí? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? De verdad no quiero que nadie se pierda por lo que voy a decir, porque es de verdad, he orado por eso para que el Señor nos hable esta mañana de esto. ¿Ok? Cuando el Señor iba caminando para la cruz, cuando el Señor iba en su camino hacia el Calvario, pasó por el Getsemaní, le pidió ayuda a su Padre para que lo ayudara a llegar, porque sentía que ya no llegaba, se estaba muriendo. Cuando estuvo colgado en la cruz y dijo, consumado es, en ese momento se completó la obra que Él vino a hacer, ¿ok? Con su muerte. Pero Cristo, escucha por favor, Cristo sabía lo que estaba haciendo en su muerte. No hubo ninguna pizca, ningún átomo de duda o de azar. ¿Sí me entienden? Azar, ¿verdad? Es decir, no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder. Cristo no estaba pensando eso. Cristo cuando llegó a morir a la cruz, Él sabía qué es lo que estaba comprando. Él sabía el precio que estaba pagando. Él sabía por qué estaba sufriendo. Él sabía por qué estaba padeciendo y por qué estaba muriendo. Él lo sabía. ¿Alguna vez usted ha pagado algo que no sabe qué es? Vea que es absurdo. Va a llegar aquí a las tiendas de Antiguo Bucatrán. Bueno, regáleme un no sé qué, por favor. Una sorpresa, sí. Pero ni eso, porque sabes que es una sorpresa. ¿Sabes que es una sorpresa? Alfredito cuando estaba chiquito le comprábamos sorpresas y le reclamaba a la señora por lo que le había salido. ¿Te acordás? Le compraba y le reclamaba a la señora en la tienda. De eso no me vendan, le decía. Vayan ustedes a comprar algo que no saben que están comprando. ¿Cómo se les va a quedar viendo? Mire, yo traigo $100. Regáleme un no sé qué. Un cualquiera, regáleme. Y le van a dar cualquier cosa, pues, pero usted necesita saber qué es lo que está comprando, ¿o no? Cristo en la cruz del Calvario sabía lo que estaba pagando. Él estaba consciente de lo que estaba comprando. Y lo que estaba comprando, querido hermano y querida hermana, lo que estaba comprando era a su esposa. Lo que estaba comprando era el cuerpo
de Cristo, sus hijos, su linaje, su iglesia. Lo que estaba comprando era a los redimidos del Cordero. Lo que estaba comprando con el precio que estaba pagando era la redención para los que iban a creer en Él. No estaba comprando cualquier cosa sin saber que estaba comprando. Él estaba pensando en usted, estaba pensando en mí, estaba pensando en su vida, estaba pensando en mi vida, estaba pensando en usted, en la eternidad con Él. ¿Me están siguiendo? Amén. El precio que Cristo pagó para que la iglesia naciera, para que la iglesia fuera fundada, para que la iglesia fuera fortalecida, fuera perfeccionada, no fue un precio sencillo, hermanos. El precio que pagó fue su propia sangre. El precio que pagó fue su propia vida. El precio que pagó fue la entrada a este lugar que se llama hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Para eso me lo llevé a Isaías 53. Vamos. Versículo 10, por favor. ¿Lo tienen? Vamos, ¿qué dice? Con todo eso, fuerte, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Diga amén. Amén. ¿Qué tiene que ver eso con lo que está diciendo el pastor? No le agarré la idea. Vean lo que está diciendo. Cuando haya padecido y haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué dice? Díganlo, ¿qué dice? Fuerte, ¿qué dice? Está diciendo en pocas palabras, el día que Jesús pague, porque es otra profecía de muchos años atrás, el día que el Mesías aparezca, que pague con su vida, que padezca sufrimiento, que ponga su vida por el rescate de su iglesia, por el rescate de sus hijos, entonces verá linaje. Lo que estoy tratando de decirles es, la iglesia de Cristo es el linaje que Cristo compró y pagó en la cruz del Calvario. Por esa razón Él dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, porque es mi linaje. Ustedes y yo somos linaje de Cristo, comprado por sangre, pagado el precio de redención, no por cualquier cosa, no por sangre de machos, cabríos, no por sangre de corderos naturales, sino pagado con la preciosa sangre de Jesús. Ese linaje del que está hablando ahí no son hijos naturales. Ese linaje del que está hablando ahí es usted y yo, injertados en el cuerpo de Cristo, injertados en la iglesia de Cristo. Cristo vería linaje, y ese linaje somos ustedes y yo. Esta es la unidad de la fe. Cristo pagó para que se dé la unidad de la fe. No solo eso. Por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 24. Vean lo que dice rapidito. Juan 12, 24. ¿Están aprendiendo, hermanos? La unidad de la fe. Juan 12, 24. Veamos desde el 23. Vamos fuerte. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fuerte. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por supuesto que está hablando de nosotros, que cuando morimos por el Señor nos hace crecer, nos multiplica, pero está hablando de Él, está hablando de su muerte, está hablando de decir, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, es decir, que yo muera, y si yo muero, el grano se entierra y muere, pero lleva mucho fruto. El fruto del que está hablando es usted y soy yo. El fruto que está hablando es su vida y mi vida puesta delante de Él, injertados en la iglesia, injertados en el cuerpo de Cristo. ¿Me van siguiendo?
Adelante, Juan 17. Juan 17. No solamente Jesús compró o pagó el precio por la unidad. No solamente Él pagó el precio para el cuerpo de Cristo, por su linaje, por su simiente, por su semilla. Porque curiosamente, hermanos, en Isaías 53, si lo quieren apuntar, ahí donde dice verá linaje, en realidad en las traducciones hebreas se traduce una semilla o una simiente. Quiere decir que el Hijo del Hombre, al morir en la cruz del Calvario, aseguraba su descendencia o su semilla o su simiente en usted y en mí. Amén. Vamos, Juan 17. Corramos hasta el versículo 20, por favor. Vamos a leer fuerte. Vamos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, Jesús estaba orando por los discípulos y por los que iban a creer por la palabra de los discípulos. ¿Sí? 21. Para que todos sean, díganlo fuerte, para que todos sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús oró para que usted y yo aprendamos a ser uno. Jesús oró para que usted y yo aprendamos a vivir en unidad. Jesús oró para que su linaje, para que su descendencia, para que su simiente, para que su semilla aprenda a vivir en unidad. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad, al acuerdo, a ser uno, a la unanimidad, hasta que todos lleguemos y aprendamos a que somos un linaje escogido, nación santa, escuchen esto, hasta que todos entendamos que somos hijos del mismo Padre, hasta que todos entendamos que somos propiedad del mismo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo gobierno, y ese es el de Jesucristo. La iglesia debe trabajar por edificar el cuerpo de Cristo, por crecer hasta la estatura del varón perfecto, por crecer en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero primero debe trabajar en aprender a perdonarse unos a otros. Debe aprender a amarse unos a otros, a tenerse paciencia unos a otros, aprender a ver las cualidades de otros en lugar de los defectos. La iglesia debe aprender a que todos somos diferentes, a que todos actuamos diferentes, a que todos vamos a hacer las cosas diferentes. Pero que si tenemos una misma visión, si tenemos un mismo llamado, si entendemos que Él es nuestro Padre y entendemos que somos linaje, simiente, semilla, que Él es el mismo Padre para usted y para mí, yo voy a entender que tengo que amar a mi hermano. Ven, Mike, vente. Te voy a usar por un ejemplo para terminar. Vente. La doctora Esparza explicó una vez algo. Con eso vamos a terminar. Ella dijo, cierto, ya me vas a pasar. En cuestión de un año me vas a pasar. Ella dijo, es cierto, probablemente alguien me falló. Probablemente alguien me dañó, me ofendió con lo que dijo, con lo que hizo. Yo me siento mal, estoy triste. Pero les voy a enseñar a hacer una oración que ella enseñó una vez. Ella dijo, puede ser que la persona no esté con usted, pero en el espíritu, imaginemos que Mike está en mi mente y mi corazón como un sentimiento, no aquí presente. Yo lo voy a agarrar, voy a ir delante de la cruz en oración, y delante de la cruz le voy a decir, Señor, tú eres Padre de él y tú eres Padre mío. Tú pagaste un precio por él y pagaste un precio por mí. Tú lo amas tanto a él como me amas a mí. Ayúdame a mí a entender cómo lo amas a él. Ayúdame a mí a perdonarlo a él como tú aquí en la cruz me perdonaste a mí. ¿Se da cuenta qué diferente es eso? Así que si usted tiene a alguien que le ha dañado,
agárrelo, llévelo a la cruz, delante del Señor y dígale: aquí estamos, aquí estoy, tú eres Padre de Él, tú eres Padre mío. Somos hijos del mismo Padre, del mismo linaje, de la misma sangre, comprado por el mismo precio. Es cierto que me ha herido, es cierto que me ha dolido, pero también tú pagaste un precio por Él. ¿Se da cuenta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Gracias, Mikey. ¿Hemos aprendido algo, hermanos? Lo voy a dejar hasta aquí porque se los prometí. Voy a enseñarles hoy esto nada más. La otra semana vamos a pasarnos a lo otro, que esto es tremendo. Amén. Vamos a orar, por favor. Padre bueno, te damos gracias hoy por la bendición que nos has concedido de meditar en tu palabra, Señor.